Cuando decides elegir lo mejor, se acerca lo mejor a tu vida. Prepárate para hacer de tu vida algo extraordinario. Vivir con pasión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, arrancando la tarde de este miércoles con todo el ánimo, que ya pronto se acerca cada vez más el fin de semana. Y yo te saludo con muchísimo gusto porque como cada tarde he preparado para ti un tema muy especial y principalmente cuando vienen nuestros invitados para compartir algo que te puede ayudar a vivir de una manera más plena, a encontrarle sentido a tu vida, que creo que es lo más importante de esto, pues hoy va a ser un tema bastante profundo, en el que a veces no nos ponemos a pensar, porque a veces vivimos tan en nuestro mundo y no sabemos cómo está el de al lado, por qué situación difícil tal vez esté pasando, que no nos damos cuenta. O vemos ciertas actitudes que a lo mejor está tomando un amigo, alguna amiga, algún familiar, que se nos hace raras, pero pues de ahí no pasa y dices, bueno, pues a lo mejor trae alguna bronca o no tiene ganas de hablar, pero puede estar en una situación bastante difícil de manera emocional, en sus emociones, que podría caer incluso en una depresión que puede llevarlo o de repente hasta el suicidio. No sé si ahorita tú has pasado o en alguna situación has pasado por tu mente te ha pasado el decir, ¿sabes qué? De plano no puedo con esto. De plano me voy a quitar la vida. O sea, hay gente que le pasa por su cabeza ese pensamiento. ¿Cómo prevenir caer en esta situación fatídica? El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, acaba de ser. Y fíjate que cada día, a mí me impactó y fue la razón por la que quisimos tocar este tema, hay en promedio casi 3,000 personas que ponen fin a su vida. Y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. En nuestro país cada vez más se ha incrementado el suicidio y en los últimos 30 años llegó a incrementarse en un 275%. Actualmente representa el tercer lugar de muertes por causa violenta en México. ¿Saben lo que es eso? Y lo más fuerte de esto es que afecta a la población económicamente más productiva, que es entre las edades entre 15 y 44 años. Creo que vale la pena tocar este tema, creo que vale la pena escuchar cómo podemos evitar que alguien cercano a nosotros o nosotros mismos podamos llegar a esto tan fuerte como es el quitarse la vida. A veces pueden ser por situaciones que no tienen tanta importancia, pero que en ese momento de tu vida, por las circunstancias que estás viviendo, puedes pensar que no hay una salida. Y hoy vamos a ver que hay salida para todo. ¿Cómo encontrarle un sentido a tu vida, por más difícil que te parezca eso que estás viviendo? Y para hablar de esto, de la prevención del suicidio y de cómo encontrarle sentido a lo que vivimos y vivir una vida plena, está aquí mi invitada, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida. Ella es psiquiatra, la doctora Adriana Berenice Pérez. Me da muchísimo gusto de que estés aquí, Adriana, con un currículum bastante extenso, y muchas gracias por aceptar y venir a hablar de este tema, porque inclusive tú me lo sugeriste aquí a Vivir con Pasión. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de que me hayas invitado, muy contenta de poder platicar con tu público, de poder enseñarles un poquito de esta situación que en realidad, como tú dijiste, es bastante alarmante. Y que lo más importante es que es una causa prevenible. Entonces, si nosotros nos damos a esta tarea de educar, de informar a la gente, es posible salvar muchas vidas. Sí, Adriana, porque, oye, es que, bueno, platicando contigo antes del programa, te decía, a veces no nos damos cuenta, y tú mismo también me decías, puede ser que algún amigo o alguien que conocemos esté cambiando
su manera de ser, lo veas más, como me decías tú, a lo mejor lo ves más retraído, casi no platica, y siendo, o sea, lo ves cambiante, simplemente de su personalidad, lo ves de una manera totalmente opuesta como generalmente era. Y empiezas a notar cosas raras en esta persona, pero a veces no le damos importancia. Y puede ser que a lo mejor esté pasando por una situación difícil, que esté en depresión, que me decían, no siempre, aquí mi pregunta sería, no siempre alguien que está en depresión llega al suicidio, ¿verdad? Así es. Pero sí es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Entonces vemos a una persona que uno considera completamente normal, con quien siempre salía, platicaba, era compañero de trabajo, o un vecino con el que de vez en cuando, no sé, se juntaban por un cafecito, cosas de estas, ¿no? Y de pronto empiezas a ver cosas diferentes y sabes a lo mejor que lo corrieron del trabajo o que se separó porque la pareja fue infiel, o que hay alguna pérdida importante, y entonces decimos, bueno, está triste, pero pues es normal, pero no necesariamente es normal. O sea, una tristeza sí es normal, pero tiene como ciertos límites, ¿no? Y es importante que no pasen por esta etapa solos, porque se puede complicar las cosas, ¿no? Puede caer en un trastorno depresivo, como decíamos, o puede llegar inclusive a un suicidio. Yo te digo, bueno, a mí hay gente que sí me escribe, y por eso se me hizo muy importante tratar este tema, Adriana, porque de repente hay gente que sí me escribe, ¿sabes qué? Es que perdí a un hijo, o tuve, o sea, son situaciones que obviamente son muy difíciles de superar, o terminé con mi pareja, o sé que me engaña y me quiero morir en este momento. O sea, hay gente que escribe eso, que lo dice y a veces lo verbaliza. Me digo, no, es que ¿cómo puedes decir eso? No, en mi caso es mucha recomendación espiritual y busca a Dios o haz esto, o sea, que ahorita igual hablamos de eso, pero ¿cómo puede llegar al grado una persona de quererse quitar la vida? ¿Cómo es ese momento o cómo podríamos detectarlo? Porque también dices, a lo mejor está pasando por eso mi hijo, mi hija, un familiar, alguien cercano, o a lo mejor yo mismo o yo misma, y no me doy cuenta que soy capaz de en un momento dado decir, sabes que sí quiero hacer eso, ¿no? Que hasta a mí se me hace fuerte decirlo, porque digo, no, para nada, nunca he estado en una situación así, que dices, qué fuerte llegar a pensar eso. Claro, y desafortunadamente más gente de la que creemos ha tenido ese pensamiento en su mente, y para muchos es algo pasajero y para otros es algo que es mucho más duradero. Aquí la clave está en una tríada que llamamos de desesperanza, de desespero, de desamparo, ¿no? Es esta sensación de soledad, de sentir que no hay posibilidades de salir adelante. Es en el momento donde dices, es que ya no puedo más, no hay nada que me pueda ayudar, me siento completamente solo y no sé de dónde agarrarme, que entonces empiezan a contemplar estas ideas. Y aquí lo importante es justo eso, desde el punto de vista de los amigos, de la familia, es demostrar que no estás solo, ¿no? Aunque la persona se aísle, sí, tratar de demostrar ayuda, demostrar apoyo y de irlos guiando y canalizando. No nada más es un échale ganas o no, hombre, mira, no pienses en eso, mejor vamos a hacer otra cosa, porque a lo mejor la persona se siente incomprendida. No es saber, pues, ¿por qué piensas eso? ¿Qué te pasa? A ver, platícame en realidad cómo te sientes. Y el hecho de que la persona vaya diciendo esas emociones que tiene y escuche a alguien más, desde una actitud empática, ¿no? Que realmente se ponga en los zapatos de otro, que se siente escuchado, eso ayuda a disminuir mucho la tensión, a sentirse menos solo en el mundo y a ver que pues hay más gente que lo puede apoyar, y de ahí va poco a poco buscándose una solución. Claro, acabas de decir algo muy importante, porque he pasado por, gracias, tengo muchos amigos y conocidos y clientes, y de repente a veces uno cree que dices, ay, esta persona como que ya está exagerando, ¿no? O sea, llega a pensar, hay gente que empieza a decir, ¿sabes qué? Está chiflado, o sea, ya como que sigue con la misma depresión, o como que sigue, o sea, que cada quien reaccionamos de una manera muy diferente. A lo mejor terminó con la novia, con el novio, y para él se le está acabando el mundo, y tú le dices, bueno, pero ya pasó. Y a mí me ha tocado gente que le dices, oye, pero bueno, puedes hacer otra cosa. Es que tú no me entiendes, o sea, es que tú no sabes, o sea, tú no sabes por lo que estoy pasando, no tienes ni la menor idea. Y es cuando dices, ay, Dios mío, o sea, se me hace que esta persona ya requiere una ayuda adicional, porque por más que alguien quiera sacarlo de ahí, él insiste en, como dices tú, aislarse, en no saber nada, en no comer, en como quien dice, medio empezarse a dejar morir en vida, y que yo creo que
ese dejarse morir en vida puede pasar de ese momento a otro pues sí, al suicidio, ¿no? Claro. O muchas personas tienen como miedo de manejar este tipo de temas, ¿no? Entonces ven a una persona, un amigo que dice, no, es que como que me quiero matar. No, hombre, ¿cómo crees? Claro que no. Está que loco. Se te olvide y te aíslas también de él. Dices, no, yo mejor me voy de aquí porque te da miedo hablar de esos temas, ¿no? Entonces, no tienes tú necesariamente que escuchar y ser esa persona empática, porque no todas las personas tienen esa capacidad, ese entrenamiento, pero para eso hay especialistas, ¿no? Entonces, lo que tú sí puedes hacer es decir, ok, yo estoy aquí contigo y yo te voy a ayudar a que te ayudes a buscar ayuda, ¿no? A buscar algún especialista que sí tenga ese entrenamiento y que sí pueda ayudar tanto con la parte empática y terapéutica como con la parte farmacológica, porque muchas veces hay una alteración a nivel bioquímico en el cerebro que requiere forzosamente de medicamento, y no es que esté drogado, no es que le vayan a hacer cosas, ¿no? También hay un tabú muy grande respecto a los medicamentos, pero en realidad en las manos expertas son medicamentos muy seguros y que pueden hacer la diferencia, porque hay veces que con la pura terapia no funciona, porque, bueno, una vez que se cae en la depresión, es importante decir esto, no nada más la terapia va a ayudar, no son unas palmaditas o unas palabras de aliento, no, es como con la diabetes, es una enfermedad que tiene alteraciones químicas en el organismo y que por más que hagas dieta y ejercicio y todo eso sí te va a ayudar, necesitas también el medicamento que te vaya a regular la glucosa en la sangre, ¿no? Es igual acá. Entonces tiene que ser como un tratamiento integral, ¿no? Complementario una parte con la otra. O sea, ahorita quiero que regresando al corte, también me compartas si hay un patrón específico, o sea, si hay una manera de detectar que digas, bueno, es que este tipo de personalidad es más susceptible a caer en quererse quitar la vida, o este tipo de personas, no sé, que piensan de esta manera. ¿Cómo podríamos a lo mejor, si no un patrón muy rígido, pero para tener una cierta idea de cómo identificar que alguien, porque puede ser un compañero de trabajo, y yo lo supe de hace tiempo, una persona me lo compartió, de una persona que estuvo en depresión en su trabajo y que se quitó la vida, pero que nadie no lo pelaban, o sea, que tenía había estado con comportamientos muy diferentes, ya casi no hablaba, ya casi a veces no rendía igual en su trabajo cuando era una persona muy responsable, llegaba tarde y nadie le preguntó qué te pasa. Entonces, bueno, esto es un caso, ¿no? Pero si hay patrones a lo mejor de gente que digas, bueno, si está haciendo esto, es más viable de que la persona esté pensando en quitarse la vida. Creo que este tema es muy importante porque es observar también cómo está la gente a nuestro alrededor, es salir de nosotros mismos para darnos cuenta cómo está el de al lado. No te vayas, estamos en Vivir con Pasión, mi Facebook, dinoradelgado.coach, mi Twitter, @dinora_delgado. ¿Quieres preguntarnos algo? Aquí está nuestro especialista, teléfono en cabina 8000-2300. Estás escuchando Vivir con Pasión. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 8000-2300. Regresamos.